Buenas tardes, es un placer saludarles. Les habla la coronela Esther Zambrano de Blanco, doctorante del programa de Ciencias Pedagógicas Militares de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela a nivel de doctorado. En esta tarde quiero compartir con ustedes el tema relacionado con los enfoques epistemológicos en la investigación. El contenido que desarrollaremos en la presentación es el siguiente: epistemología, enfoques epistemológicos, cada uno de ellos: el racionalismo, el empirismo, el positivismo, el pospositivismo fenomenológico, la teoría crítica, el constructivismo, paradigmas cualitativo-cuantitativo y conclusiones. Comenzaremos mencionando un poco lo que es enfoque y epistemología, la parte conceptual. Un enfoque es una manera de ver las cosas, las ideas, de interpretar los problemas, planteándose objetivos, métodos y marcar una conducción de lo que queremos investigar. Epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, alcances y fundamentos. Su objetivo es ocuparse de los enunciados de la ciencia y de sus relaciones lógicas, la validez del conocimiento, las condiciones de acceso al conocimiento válido. El primer enfoque que vamos a desarrollar es el racionalismo, corriente del pensamiento filosófico que enfatiza la primacía de la razón en la fundamentación del conocimiento, la fascinación por la matemática y la defensa de la existencia de ideas innatas de la intuición intelectual. Desde la razón podemos adquirir el conocimiento y llegar a la verdad. Es posible conocer la realidad mediante un pensamiento puro. Ese pensamiento puro es la razón, sin ninguna premisa empírica. Las ideas independientes sirven para estructurar el edificio del conocimiento. Esas ideas son las ideas innatas. ¿Cuáles son los principios de racionalismo? Existo yo como sujeto pensante. Existe Dios, es perfecto, y si tengo una idea clara no cometo errores, ya que todo viene de Dios. Existe la materia, que es el mundo real, externo. Es una gran máquina que puede ser analizada a través de la matemática y de los modelos científicos como modelo mecanicista. Entre sus representantes se encuentran René Descartes, Spinoza, Malebranche y Karl Popper. Hablemos del empirismo. El empirismo es la doctrina filosófica y epistemológica la cual enfatiza que todo conocimiento verdadero se basa en la experiencia sensible, en lo relacionado al mundo exterior y lo sensorial. La base del conocimiento humano se resuelve tanto en su origen como en su contenido, teniendo como características que el origen de todo conocimiento es la experiencia. No existen ideas innatas, el hombre las construye a través de la experiencia. La razón debe orientarse hacia finalidades prácticas. La experiencia es el único criterio de la verdad. El conocimiento del hombre es limitado, ¿por qué? Por la experiencia. Entre sus representantes más destacados se encuentran John Locke, Thomas Hobbes y David Hume. El positivismo es el enfoque que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico basado en la experiencia sensible, como criterio o norma de la verdad. Solo se puede llegar a una conclusión a partir de una hipótesis.
Señala también que existe un único método para las distintas ciencias y ese único método se llama monismo metodológico. Entre sus características se encuentran que se basa su conocimiento en lo real. Lo positivo es ser útil, cierto, preciso, constructivo y relativo. Es todo aquello que se puede comprobar, que se puede verificar. Por eso es que es de carácter cuantitativo, porque trabaja con estadísticas, con números, con lo exacto. Entre sus representantes se encuentran Francis Bacon, Augusto Comte, Saint-Simon y John Stuart Mill. El pospositivismo fenomenológico es una creencia filosófica que sostiene que el conocimiento humano no está basado en fundamentos sólidos e inmodificables, sino en conjeturas. También llamado paradigma cualitativo, interpretativo, fenomenológico, se propone el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Los investigadores cualitativos se concentran en la descripción y comprensión de lo particular del sujeto, más que en lo generalizable. Se preocupan por comprender la realidad social de los significados de las personas implicadas. De hecho, lo fenomenológico se concentra en el humanismo, en el individuo, en su vida social y sus acciones como ser humano. Entre algunos autores se encuentran Dilthey, Wundt, Brentano, William James, Husserl, Max Weber. La teoría crítica es una escuela del pensamiento que, partiendo de las creencias humanas sociales, evalúa y juzga los hechos sociales y culturales. El conocimiento está mediado por la experiencia del sujeto, así como su contexto histórico, político, económico y social. Sus características están divididas en 3 etapas. La teoría crítica social, que es la búsqueda de solución a los problemas sociales. La crisis teotérica, basado en teorías de alienación y cosificación de la especie humana. La relación entre las clases sociales, económica, política, el patrono, etc. Y la filosofía del lenguaje, el desarrollo de la necesidad de convertir el lenguaje como un elemento básico para reproducir la vida social. Entre sus representantes se encuentran Max Olkhemer, Teodoro Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Erich Fromm, entre otros. El constructivismo es una corriente pedagógica, psicológica y filosófica que trata de explicar cómo una persona va construyendo su propio conocimiento del mundo que lo rodea. Cada persona va construyendo y entendiendo su realidad basándose en experiencias pasadas, capacidades y conocimientos. Entre los representantes del constructivismo vamos a encontrar a David Paul Ausubel, Jean Piaget, George Kelly, Immanuel Kant y Lev Vygotsky. Todos y cada uno de ellos desarrollaron teorías psicológicas, sociológicas, del aprendizaje, del conocimiento, del análisis de la razón, de la cultura y de lo social. ¿Cómo se vincula el constructivismo con el método científico, con la investigación científica? A través de 3 áreas del conocimiento: el área educativa o pedagógica, la filosofía o realidad inventada y la psicología. En el caso del área del conocimiento pedagógico, que es el área educativa, el constructivismo busca exponer al alumno a la práctica, dándole las herramientas necesarias para comprenderla. ¿Cuáles son sus características? Bueno, el alumno es el protagonista del aprendizaje. El aprendizaje está basado en las experiencias de cada alumno y el docente
le aporta herramientas necesarias para ese aprendizaje. O sea que el rol del docente es de facilitador y del alumno es el ente participativo y constructor de su propio aprendizaje. ¿Con qué? Con las herramientas que le da el docente para lograr un aprendizaje significativo. En el área del conocimiento relacionada con la filosofía se habla de una realidad inventada. Si el constructivismo se basa en el hecho de que explica que la realidad no existe como tal. Es percepción en base a experiencias previas y esquemas mentales adquiridos y con significado particular para cada individuo. Se caracteriza porque esta corriente no entiende la realidad. La realidad la entiende solo el individuo, basada en experiencias y conceptos previos propios de cada individuo. Y todo el mundo está en cada persona. Eso es lo que afirma la corriente, que todo el mundo real, está dentro del individuo. Por eso es que hay un dicho que dice que cada individuo es un mundo. En cuanto al área del conocimiento psicológico, cada individuo trata de dar un sentido a su vida. La realidad nace del individuo con significado diferente para cada persona. ¿Cuáles son sus características? Bueno, la persona entiende el mundo individualmente, a través de experiencias previas que son claves para entender el presente, y el entendimiento personal de las cosas depende de cada individuo. Por último, hablaremos de los paradigmas en la investigación. Tenemos los paradigmas cualitativo y cuantitativo. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es el conjunto de ideas, creencias, argumentos, una forma para explicar la realidad. Un conjunto de creencias o percepciones filosóficas y de otra índole que en una época determinada comparte una comunidad científica. ¿Cuál es su objetivo? Aplicar un modelo de acción para la búsqueda del conocimiento, la solución de problemas en una comunidad científica determinada. ¿Qué es un paradigma de investigación? El conjunto de normas y creencias básicas que sirven de guía a una investigación científica. Y su objetivo es explicar, predecir y controlar fenómenos, delinear teorías y derivar hipótesis que se someten a prueba, utilizar la recolección y análisis de datos basado en las mediciones numéricas y el conteo. Diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. El enfoque cuantitativo, los planteamientos son delimitados desde el inicio de un estudio. En el cualitativo, existe una especie de paraguas donde se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. En el cuantitativo, las hipótesis se establecen previamente. Y en el cualitativo no se aprueban hipótesis, se generan durante el proceso de investigación. La investigación debe ser objetiva en el caso del enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo no pretende generalizar los resultados a poblaciones más amplias. En el enfoque cuantitativo, los estudios siguen un patrón predecible estructurado, siguen un proceso específico, esquematizado. En el cualitativo no se efectúa una medición numérica. En el cuantitativo, la meta principal es la construcción y demostración de teorías. En el cualitativo, el investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría que sea consistente con lo que observa que ocurre. Y en el enfoque
cuantitativo se utiliza la lógica o razonamiento deductivo. En el enfoque cualitativo, la indagación se mueve entre los eventos y su interpretación. Para finalizar nuestra presentación, daremos algunas ideas de cierre. Podemos decir que la investigación debe entenderse como un proceso de razonamiento controlado por la lógica y la experiencia, siendo un proceso de producción de conocimientos esencialmente incomunicable, replicable, evaluable y sometible a pruebas de fiabilidad. Una implicación importante dentro de este escenario es que cualquier investigación está en la obligación de legitimar sus propios modos de abordaje y de solución de problemas frente a la gran divergencia de criterios existentes. Las investigaciones se deben analizar, interpretar y evaluar solo a partir de esas definiciones epistemológicas y de ese marco de convicciones. Es por ello que existen diversos enfoques epistemológicos, los cuales fueron abordados en esta presentación. Cabe destacar que cada investigador responde a características propias de su individualidad, del contexto social, sociocultural y educativo en el cual se desenvuelve y de otros factores que intervienen en su forma de pensamiento. De allí que se identifique con una o más posturas epistemológicas para buscar y dar solución a diversos problemas o situaciones que se le presenten, no significando esto que la postura que él o ella plantee sea más relevante que todas las demás, ya que en el campo de la investigación diversos enfoques o posturas epistémicas pueden complementarse. De hecho, para que la ciencia avance de una manera activa y se generen nuevos conocimientos científicos provechosos, resulta necesario contar con todos ellos de manera simultánea en el mundo contemporáneo, en diferentes investigadores, ciencias y disciplinas. Por su amable atención, muchas gracias.